Lo que aprendemos hoy defiende el mañana. Lo que te digo, el entretenimiento es que tú scrolleas o, por Ajá. ejemplo, tú haces sudokus y te entretienes tu tiempo un rato. El ocio o la cultura viene de la palabra cultivar, cultivo. Entonces, supuestamente la cultura, a diferencia del entretenimiento, lo que te hace es te cultiva para llegar a más sitios. Rollo, ¿te mola esta escenografía? Buah, dices, guau, ¿de dónde han pillado las ideas? Por ejemplo, de Del Toro, yo qué sé, es simbología gótica, más era como romántica, yo qué sé, los vestidos, por ejemplo, son increíbles. Luego ves el edificio del agua y tiene como el mural que tiene detrás con una estatua es como Medusa y el agua simboliza X, Buah. tal, no sé qué, entonces ahí te vas metiendo a escultura. O sea, como que aparte Y del a mí lo que cine, me ha flipado es también, otra cosa que me ha flipado es la iluminación, tío, sobre todo una escena que se me ha quedado mucho en la cabeza, que está el monstruo con el abuelillo, que es cuando le dice el abuelo que ha matado a alguien y que le dice que el Frankenstein, bueno, Frankenstein, el monstruo, recuerda a Víctor y decide irse. Eso, tío, la iluminación me ha flipado porque era un chorrazo entrando naranja. sí, la iluminación, la estética, la cultura te cultiva y vibras tanto que de repente es algo como lo puedes comparar con una iluminación religiosa, ¿sabes? Que de repente vibras con el universo y dices, guau, se te erizan los pelos, te trasciendes a otra cosa. Ya puede ser por lo sublime de la imagen, de la iluminación o de la emoción de los personajes o cosas así, el rollo. Sobre todo en la escena esta de los lobos. Bueno, de los lobos, cuando la primera vez que llega, que se esconde ahí en donde el molino, que explica como su modo de ver la vida al monstruo. Eso ha resonado mucho conmigo. No sé qué te ha parecido a ti eso, si has sacado otra conclusión. Me la vi en su día y me obsesionó. No sé si por el grupo pasé un montón de making of y cosas así. Sí, sí. Sí, Sí, yo una pasé, ¿no? reseña. Sí, sí. En líneas generales, que a ver, que la película principalmente habla de que Frankenstein es el mito moderno. Habla de quién es el monstruo hoy, básicamente. El núcleo de la película es que el monstruo Frankenstein es un monstruo porque es completamente diferente a ellos, Sí. estéticamente, y porque también, si no puede morir, no es como nosotros. No es físicamente como nosotros. Sí, perdón, sigue, sigue. ¿Qué estás leyendo? O sea, tenemos miedo a lo que no nos es familiar. Y claro, te encuentras de repente a un bigardo de 2 metros que tiene un montón de costuras, que de repente le pegas un tiro y sigue viviendo. Sí. Entonces, todas las historias que nos hemos contado, como el lobo y Caperucita, o sea, Caperucita se parece mucho a nosotros, el lobo no. O sea, es como una herramienta de protección, pero también puede ser una herramienta, las historias pueden ser herramientas de doble filo, igual que la propaganda. En este caso, creer que Ujú. algo que se parece, que es humanoide, pero es muy ajeno a nosotros, pues nos hace sentir terror porque es algo con lo que nunca hemos clasificado. Entonces, Sí, sí, claro. lo bonito de esta historia es entender que el monstruo ha sido creado por el profesor Víctor y que incluso el creador puede no entender a su criatura. Y sin embargo, un hombre ciego que es pastor o que es lo que sea, que ve a una criatura no a través de la vista, sino a través de cómo se relaciona esa criatura con él, es capaz de entenderla y hacerla progresar mucho mejor que su propio creador, porque el creador puede estar muy concentrado en crear vida, pero no sabe mantener la vida, que al final Ujú. Elizabeth, creo que es la mujer, Sí, Elizabeth. es la que, o sea, si Elizabeth y Víctor se hubieran estado más complementados o la historia hubiera sido como el yin y el yang, ¿sabes? Pues esa Ujú. criatura hubiera podido tener un menos trauma y un crecimiento más completo. Ya. Porque el doctor Frankenstein es simplemente un útero, pero no es una madre Ah, para el monstruo. Y sin sí, embargo, sí. Yo creo que el viejo sí hace de madre. justo ese mensaje también me ha pegado muy fuerte. Que es verdad, es un poco moñas, pero es que es verdad, es completamente verdad, que se enseña más desde el amor que desde la agresividad. Y tener ganas o sea, porque es que yo al menos lo que sentí con Víctor es que sentía derecho a tratar mal y a descargar todas sus frustraciones en el monstruo, porque él lo había creado, entonces él tenía derecho a hacer lo que quisiera con él.
Esa al menos es la sensación que a mí me ha dado. Sí, que no lo ve como un... De hecho, ¿dónde lo pone? O sea, o sea, el simple espacio de mantenerlo en el sótano Sí. en vez de en una habitación, ya, ya te habla de que lo ve como un experimento y no como una persona. Que entonces ya como parte de la base de que su Ajá. perspectiva es vertical, es de monstruo, pues ¿cómo va a aprender? O sea, ¿cómo vas a tratar a una persona? O sea, si tú tratas mal a una persona, ¿cómo esperas que en ese ambiente de presión, de no comprensión, cómo esperas que progrese? O sea, es imposible. Ya. Ya, pero aún así el tío seguía exigiendo y seguía sin ver que no era culpa de del monstruo, que era su culpa. Que también en parte tiene, o sea, la culpa de que Víctor sea así es del padre, porque el padre es la única más, Sí, sí. o sea, como que parece como que el padre posee a Víctor Ajá. y lo usa como, y se manifiesta a través del Doctor Frankenstein con Víctor, ¿sabes? Porque como Hostia, no. Víctor, el único aprendizaje que ha tenido es a través de la vara Sí, sí. y de intentar superar a su padre, pues Ajá. Víctor replica eso. O sea, en parte, Joder. No lo había visto, tío, hasta ahora. No me había dado cuenta, y eso que lo acabo de ver. ¿Qué es lo que más ha resonado contigo de la peli? Lo que más te gustó. a mí, por ejemplo, lo que más me ha Ujú. gustado ha sido la figura de Elizabeth y la del monstruo, porque el monstruo, sobre todo el giro que tiene a mitad de la película, de que el narrador pasa de ser a Víctor y pasa a ser el monstruo. Entonces, eso te da de repente un bofetón y es súper inesperado y Sí, es de repente creer que tienes una moneda delante y de repente dar la vuelta y decir, hostia, que tiene cruz esta cosa. Me parece súper tierno la parte de Elizabeth y la parte del monstruo, de que pese a la crudeza de crear un monstruo y lo que sufre y cuánto odio tiene encima, siempre hay X personas que le dicen a ese monstruo, oye, que tú no tienes la culpa, que tú simplemente no has pedido a nadie venir. Eso, ya, tío. a nivel humano eso, y a nivel artístico, pues todo lo que Guillermo del Toro suele hacer es súper artesanal, los colores están muy bien elegidos, los vestuarios también, Sí, la sangre, el rojo de Víctor de cuando muere su madre, del guante, de la cama, de un montón de cosas. Y sí. La violencia a lo largo de la peli es lo que más me ha gustado, de lo que más me ha gustado, porque creo que encaja muy bien con el relato que quiere contar. la violencia, sí. Ya, porque no se autocensura. O sea, es lo Mm. bueno que le dejan hacer a Guillermo. Sí, sí. Y eso hace que la obra sea más adulta, más redonda, yo creo, más que cierre el círculo y cosas así. Sí, sí, es que la verdad que Guillermo del Toro es el puto amo, tú. Yo no sé cómo le dejar hacer esto. Y por cierto, si te interesa a ti lo del el cine, el cine, las películas y todo eso, bueno, que también existe la publicidad, para que lo sepas, que ahí puedes también crear muchas cosas. Y Ujú. em, ¿Te dedicas todo a ese mundo a publicidad? no. Yo intenté comunicación audiovisual, intenté hacer cosas Ajá. en YouTube y cosas así, pero o sea, mi pilar flojo ha sido no saber grabar. Porque si hubiera sabido grabar, hubiera sabido hacer muchas más cosas. O sea, yo hice edición de vídeo, autónomo Sí. durante X tiempo y ya está. Lo guay de los DVDs Ujú. es que normalmente, que ya están empezando a desaparecer, es que tienen material complementario. Sí. Y si puedes, los making of y cosas así te vienen súper bien para saber a nivel artístico como, por ejemplo, Hellboy, si la pillas Ajá. de la biblioteca, Sí. la uno tiene un montón de material extra y te habla Guillermo del Toro de cómo empezó con el autor de los cómics, cómo hicieron figuras, a lo mejor de preproducción estuvieron un año o dos. Sí. Y de ahí es de donde puedes aprender mucho de los procesos prepelícula y cosas así. Y encima es lo más importante porque la gente se suele centrar, y a mí me pasa también, en, como en el resultado final, pero realmente lo más difícil es lo que hay detrás. O sea, ponerte a rodar obviamente es difícil, pero lo más difícil realmente está detrás de eso. Literal. ¿A ti qué ha sido la parte que más ha resonado contigo? No sé si lo has dicho ya, pero... Ha sido la de los lobos cuando bueno, cuando el monstruo da como, al menos el punto de vista que yo he entendido, que es como que el mundo siempre te va a golpear fuerte y que la gente siempre va a atacarte por ser diferente. O sea,
algunas personas te van a atacar porque ven que eres diferente a ti y la violencia es algo como inherente al mundo y hay que asumir eso, pero luego después de eso se encuentra con el abuelo y ahí es donde tiene como un momento de paz y de felicidad que a mí es lo que más me ha gustado de toda la peli. Como ese lapso de felicidad con el abuelo y que le enseñe todo lo que no le enseñó el otro y se lo enseñe bien. Se lo enseñe desde el amor y sería como el tío evoluciona y cómo aprende. Y luego el final trágico cuando muere el otro ciego es... Me ha pegado también bastante duro. Y qué Sí. curioso que el monstruo salve a su creador también. Siempre damos por hecho que el que tiene el poder sabe lo que hace y no. No, no, para nada. O sea, y ahí se ve que es lo peor del mundo, Víctor. De hecho, al principio empieza apareciendo una víctima y luego a lo largo de la película te vas dando cuenta de cómo es realmente, de lo que tiene, de que igual ese deseo que tenía no era tan puro de querer salvar a todo el mundo y hacer avanzar a la humanidad. Igual lo hacía solo por su ego. Sí, por su trauma. También ha estado muy solo Sí, durante sí. toda su vida. Entonces, claro, la única persona, o sea, como que la rabia siempre Ajá. ha sido Sí, su motor humano, ¿no? O sea, su motor vital. sí, sí, justo como lo que decías tú del padre, que era lo único que le habían enseñado. Entonces aparece Elizabeth y Ajá. El rechazo de Elizabeth le afecta muchísimo. Sí. Entonces, es curioso porque, claro, volvemos un poco a lo de la propaganda, que al final la propaganda lo que te hace es venderte historias de individuos. Si Víctor, en vez de un individuo, hubiera sido un conjunto de personas, podría haber tenido más apoyo, más Ya. perspectivas. Igual que existe la inteligencia individual, existe la inteligencia colectiva. Que, por ejemplo, Ujú. en los desastres se ve muchísimo como siempre hay un comité de personas para materiales, logística, qué podemos hacer a nivel sociológico, cómo hacemos para que este desastre no conlleve a otro desastre que puede ser, ¿sabes? Que la sociedad pierda el control, por ejemplo. Ya. Entonces, Y- últimamente me resuena mucho en todo lo que leo, en todo lo que pienso, que la inteligencia no es solo inteligencia individual, sino que hay inteligencia colectiva, igual que hay eficiencia, no toda la eficiencia es una eficiencia del proceso, una eficiencia de yo hago esto más rápido. A veces coordinarte con otra persona en un nivel inicial es más lento y requiere más energía, pero a largo plazo los descubrimientos que tú puedes hacer Pongo el ejemplo. Tú a lo largo del año descubres 3 grupos de música que te gustan, pero para ello has tenido que consumir 7. Entonces, Ujú. si eso lo haces con más personas, vas a tener filtros de otras personas y recomendaciones y vas a saber más o menos por dónde tirar y vas a tener un filtro. Entonces, me gusta mucho pensar que, igual que en esta conversación, si solo tuvieras tu propia voz, no ibas a ver tantas perspectivas, pues con lo colectivo. O sea, como que últimamente necesitamos más lo colectivo por eso, porque da muchas Mm. más matices, más colores, más cosillas. Sí. Y con inteligencia igual. O sea, y de hecho el cine es muy... O sea, se vende como muy autoral. El director no sé quién, el Ajá. director no sé qué. Ya. Y es súper coral, pero es una Sí, sí, orquesta tal cual. espectacular. Toda la razón, tío. Que solamente que se llega a la película de no sé quién, que hay muchos, los propios directores lo dicen, algunos, que les parece mal. Porque es que ellos son los jefes dentro del plato, pero luego hay millones de personas que han interferido y que han aportado mucho. Y que no se les da nombre. O un nombre muy... ¿Cómo es? Un hueco muy chiquitito en los créditos. Claro, claro. Que ni Dios se acuerda de ellos. Pero bueno. O sea, Mm. el libro no lo leíste, ¿no? El de Frankenstein. No, no, pero no sé qué cambios habrá hecho. Me suena que en el libro el monstruo era más monstruo. O sea, no lo sé, yo tampoco lo he leído, pero o sea, como lo tengo ahí apuntado a raíz de ver la película, Ajá. que fue como la obsesión. Pero nada, te preguntaba por eso, ¿qué opinas tú de que sea o sea, es un monstruo, no es un monstruo? No, obviamente. A ver, para mí, no. Y es que yo creo que te he hablado también un poco de eso, de lo que tú decías, de que realmente no existen monstruos, sino personas.
y que tal vez habría que usar la empatía un poco más para intentar ver qué hay detrás de ese supuesto monstruo. Pero claro, eso cambia, que gastes más energía y no te apetece tanto. Y es más fácil odiar. Que la historia de Frankenstein, o sea, yo tengo entendido de que lo interesante es que el monstruo, o sea, al final tú no has elegido nacer, tú no has elegido cómo te mira la gente, pero si la gente te mira y te llama monstruo, pues tarde o temprano te vas a convertir en lo que la sociedad te señala, porque no te deja hueco a otra cosa. Y a nivel psicológico pasa mucho también, o sea, como que eso, o sea, los monstruos los construyen la sociedad, o sea, los construyen. Es como el patito feo, ¿no? Que todos son pollitos, no sé si eran blancos o tal, y uno es negro de repente. Entonces, Ya, la figura de Frankenstein es como el patito feo, pero muy exagerado, y te habla mucho de la aceptación de. O sea, eso de categorizar algo que no ujú, conoces como monstruo, en vez de sí, como desconocido y a estudiar. Y luego claro. aparte ya de eso, porque es un ejemplo muy extremo, a nivel social, pues ¿cuántas personas vemos que no son como nosotros? O sea, muy fácil hablar de los inmigrantes, por ejemplo, que son muy diferentes y solo por el hecho de. O sea, como que a nivel social, un inmigrante va a ser más delincuente que otra persona, pero luego te vas a los datos y dices, hombre, es que si tú llegas a un país y no tienes ningún tipo de recurso y tienes que robar para comer, pues no tiene nada que ver el porcentaje de melanina que tienes, sino otras características. Ya, literal. Y luego si toda la población y toda la propaganda te habla, en vez de que eres un niño que Ujú, no tienes a nadie alrededor, en vez de niño te hablan de menas, claro. pues, pues Es que, tío, eso. Y es esto de despersonalizar tanto, tío, de hablar de los inmigrantes como si fueran objetos. menas, Tío, que son personas, niños, menas. pero sobre todo niños, Sí, tío, o sea, que sí. no han llegado a 16, 18 años. Pero es que es súper curioso porque con la de Frankenstein te das mucha cuenta, pero luego te fijas en la realidad y dices, hostias, es que llamamos monstruos a unas cosas brutales. Ya sin tener ni idea de realmente qué historia hay detrás. Que es al final lo que le pasa al capitán. Que yo también Ya creo ves. que habla de eso, de que se da cuenta el capitán que realmente no vale la pena tanto obsesionarse y sacrificar tantas vidas por un deseo egoísta. Y por eso decide volverse a casa. Que yo creo que eso también es un mensaje importante de la peli que no ha resonado conmigo tanto, pero que ahí está. No sé qué opinarás de eso. O sea, lo bonito de esta película es Ajá. que ahí entrelaza la narración y la historia. O sea, está muy guay porque lo que tú dices de los estímulos, ¿no? Esta película sin la parte del barco en el hielo, igual te hubiera zarandeado mucho menos, porque no hubieras tenido el cambio de narrador, por ejemplo. Y que, y eso, es una historia hablando de contar una historia, porque aparece el evento, ¿no? Del monstruo y el profesor. Le llevan al Ya. barco y te está contando la historia de Víctor, y esa historia se hace material en el propio barco a través de Víctor y el monstruo. Me parece una buena estrategia de cuento, ¿no? De contar la historia. Y sobre Sí, todo sí, de eso, narración, lo que tú increíble. has dicho, que literalmente dentro de esa ficción Ujú. afecta al propio capitán, que está obsesionado por el honor. De hecho, al principio de la historia habla Elizabeth de la guerra, ¿no? Y de las grandes ideas de honor, patria, no sé qué. Y para conseguir eso necesitas matar a hombres que han sido amamantados, cuidados, lavados y cosas así. Yo es que creo que justo por eso Elizabeth se conecta tanto con el monstruo, porque no está contaminado por las ideas de los hombres. Justo, justo. De la jerarquía y. O sea, que eso también Sí, te une por ejemplo, a los listones o sea, los listones que te ponen las sociedad para que seas un hombre o para que seas una mujer. ya, De la sí, sí. feminidad, el skincare, cuerpo diablo, yo qué sé, maquillaje, peluquería, uñas, por ejemplo, que eso lo he visto yo, que mis amigas del instituto no se maquillaban, y yo creo que ahora mismo actualmente rara es la chica que no se maquilla para ir al instituto, a primero de bachiller ¿En o serio? cosas así. Yo pensaba que eso venía de antes, no sabía que se había incrementado mucho más ahora. Tanto Yo, ahora. en mi época, como mucho se cuidaba un poco la estética de la ropa,
pero maquillada no iba nadie. O si iba Joder. alguna, raramente. Pues yo pensaba que eso había sido algo De de siempre, ¿eh? siempre, tío. Lo- No sabía que era de esta de de esta actualmente. generación. Sí, de esta Eh, generación. no, lo malo que tiene Internet es que antes solo podías compararte con personas de la revista o de la televisión. Pero es que ahora todos los días puedes ver 17 perfiles hiper, hiper optimizados con los que compararte. Tío, que es que eso no es humano. Eso, o sea, te lo juro, que nos estamos deshumanizando en parte por eso, porque intentamos mostrar una imagen que no es real, no es humana. Que con los filtros ya apaga. Ya, apaga y vámonos. Que eso, un placer y gracias por haber comentado de ver las películas y haber remado para que se hiciera posible esta charla. Que sigue, Y gracias a ti por crear esta comunidad y coño por la charla. Chao. ya ves. Pues nada, cuídate, un abrazo y nada, seguimos charlando y manteniendo el contacto, ¿vale? Sí, sí, 100%. A ver si podemos hacer otra charla dentro de poco. Sí, seguro que sí. Venga, Claro, que vaya bien, Alberto. que vaya bien, chao. Si te interesa entender mejor el mundo, hay más videos esperándote.